Buenas noches, compañeros y profesora. A nosotros nos corresponde el tema String Machine con autómatas finitos. ¿Qué es un autómata? Se denomina autómata a un sistema capaz de recibir, tratar y transmitir información manipulando cadenas de símbolos de salida mediante un conjunto de estados. Acepta señales del medio que les rodea y como resultado cambia de estado y transmite otras. En cada instante se encuentra en un estado determinado entre varios posibles. Una máquina de estado finito M consiste en un conjunto finito de estados S, un alfabeto de entrada finito I, input, un alfabeto finito de salidas o output, una función de transición F que asigna a cada par de estado y entrada un nuevo estado, una función de salida G que asigna a cada par de estado y entrada una salida, un estado inicial Q0. Tabla de transiciones de un autómata a partir de su representación gráfica. La función f y la función g, entradas y salidas 0 y 1 y los estados posibles. Partimos del Q0 para una entrada 0. Nos llevaría al estado Q1 y con una entrada 1 llevaría al estado Q3. Para el estado Q1 con una entrada 0 nos llevaría de nuevo al Q1 y con una entrada 1 nos llevaría al estado Q2. En el estado Q2, con una entrada 0, nos llevaría a Q3 y con una entrada 1 nos llevaría a Q4. En el estado Q3, una entrada 0 nos lleva al estado Q1 y una entrada 1 nos llevaría al estado Q0. El estado Q4, una entrada 0 llevaría al Q3, una entrada 1. Nos llevaría de 1 de nuevo, ahí me enredé, nos llevaría de nuevo a Q4. A continuación, para las salidas Q0, cuando la entrada es 0, la salida es 1. Y Q0, cuando la entrada es 1, la salida es 0. Para el estado Q1, una entrada 0 y otra como salida 1 y la entrada 1 nos da como salida 1. Para el estado Q2, una entrada 0 nos da una salida 0 y una entrada 1 nos da como salida 0. Para Q3, una entrada 0 da salida 0 y la entrada 1 da salida 0. Por último, para Q4, una entrada 0 da salida 0 y una entrada 1 da salida 0. A continuación, hallar una cadena de entrada y una de salida. Tenemos la siguiente cadena de entrada 1, 0, 1, 0, 1, 1 y hallaremos su cadena de salida. Partimos del estado inicial Q0. Tenemos el estado 1 que nos da una salida 0 y nos lleva a Q3. El estado Q3 con una entrada 0 nos da una salida 0 y nos lleva al estado Q1. En el estado Q1 para una entrada 1 nos da una salida 1 y nos lleva al estado Q2. El estado Q2 para una entrada 0 nos da una salida 0 y nos llevará al estado Q3. En un estado Q3 para una entrada 1
nos da una salida 0. Nos lleva al estado Q0. Y por último al estado Q0 para una entrada 1, para salida 0, con la cual la cadena de salida quedaría 0, 0, 1, 0, 0, 0.